¿Alguna vez te has parado a pensar qué pasa cuando un expresidente de Estados Unidos decide enfrentarse directamente a una de las economías más grandes del mundo? ¿Qué significa para el futuro de la economía global que alguien como Donald Trump, conocido por sus actitudes radicales, comience a congelar los activos de un país tan poderoso como China? Lo que muchos consideran un acto político audaz podría ser el detonante de una serie de cambios que sacudirán no solo el equilibrio entre las potencias globales, sino también el mercado financiero global, afectando directamente a su bolsillo y al futuro de las relaciones internacionales. La decisión de Trump de congelar los activos chinos ha sacado a la luz un escenario de tensiones geopolíticas que parecían latentes, pero que ahora están más calientes que nunca. No se trata solo de diplomacia. Estamos hablando de una estrategia que va mucho más allá de un simple intercambio de palabras. Al poner en riesgo miles de millones de dólares en activos chinos, el expresidente no solo desafía a la mayor potencia económica del mundo, sino que también pone a prueba los límites del sistema financiero global. La pregunta sigue siendo, ¿qué significa esto para la seguridad financiera de otras economías, especialmente en tiempos de recuperación post-pandemia? La economía global, ya debilitada por la crisis sanitaria, se ve ahora amenazada por movimientos de política exterior que, en otros tiempos, podrían considerarse impensables. Con los mercados financieros en constante acto de equilibrio, la decisión de Trump de actuar contra China podría desencadenar una serie de reacciones en cadena. ¿Estamos ante una nueva guerra fría económica? ¿Y qué impacto tendrá esto en tus finanzas personales, tu trabajo y tu vida cotidiana? Si es la primera vez que escuchas sobre esta medida de Trump, prepárate para entender cómo podría afectar no solo la relación entre Estados Unidos y China, sino también el futuro de la economía mundial. ¿Qué sucede detrás de escena de las decisiones tomadas por figuras como Trump y cómo repercuten en otros países y mercados? Lo que muchos no saben es que detrás de esta decisión de congelar los activos chinos hay una serie de elementos complejos, desde el control de los mercados emergentes hasta la manipulación de divisas, y todo ello podría cambiar el rumbo de nuestras economías y la forma en que interactuamos con el mercado global. De momento, parece que estamos ante una partida de ajedrez donde cada jugada puede alterar la trayectoria de toda la economía mundial. Trump, al entrar en esta confrontación con China, no solo desafía a un oponente político, sino que sienta las bases de una nueva realidad económica que promete transformar todo a su alrededor. La pregunta que todo el mundo debe hacerse ahora es, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar? Y, más importante aún, ¿cuál será el impacto de esta confrontación en las economías que aún se están recuperando después de la crisis de 2020? Lo cierto es que estamos asistiendo a uno de los mayores enfrentamientos económicos de la historia reciente. Pero, ¿cuánto le afectará la vendetta de Trump contra China a usted, que simplemente está tratando de entender lo que está pasando en la política y la economía global? Estén atentos, porque lo que viene a continuación podría alterar profundamente la forma en que el mundo ve la economía global. Ahora que se tiene una visión más clara de lo que está en juego, es imposible no ver cómo estas acciones de Trump pueden cambiar el curso no solo de una nación, sino del equilibrio geopolítico y económico global. La decisión de congelar los activos chinos no es simplemente otra medida de un expresidente, sino más bien una medida estratégica que pone en riesgo las relaciones entre dos de las mayores potencias mundiales, con consecuencias potenciales que podrían repercutir durante años. Estamos hablando de una nueva era de tensiones financieras que podría impactar directamente en tu bolsillo, en tus inversiones e incluso en el mercado laboral que te rodea. Los movimientos políticos de figuras como Trump tienen el poder de afectar a todo el sistema económico global y, como consumidores e inversores, no podemos ignorar el impacto de estos acontecimientos. Ya sea en forma de recesión global, crisis monetaria o incluso un cambio en las condiciones del mercado, lo que está sucediendo ahora podría ser el presagio de un futuro muy diferente al que imaginamos. La gran pregunta es, ¿estás preparado para lo que viene? Para comprender las repercusiones de decisiones como la de Trump y saber cómo pueden afectar directamente a tu vida, es crucial mantenerse informado y seguir cada nuevo movimiento. Y para que no te pierdas ningún detalle de este escenario, te pido que dejes tu como en este video y inscribirse en el canal. De esta manera, te mantendrás al día de todo lo que sucede en la política y la economía global,
Y no te perderás los próximos episodios, donde traeremos más análisis sobre cómo este enfrentamiento entre grandes potencias está configurando nuestro futuro. Ahora, con más información a mano, no solo podrá comprender mejor lo que está sucediendo, sino también prepararse para los acontecimientos que se avecinan. Así que suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Exploremos juntos los impactos de esta nueva medida de Trump y cómo podría cambiar el juego económico global. Manténganse al tanto. El escenario geopolítico entre Estados Unidos y China nunca ha sido tan tenso como ahora, y la decisión de Trump de congelar los activos chinos no hace más que amplificar esta situación. Estamos viendo el comienzo de un nuevo capítulo en la guerra comercial entre ambas potencias, pero lo que muchos no se dan cuenta es que el impacto va mucho más allá de lo que parece a primera vista. La relación entre Estados Unidos y China, ya marcada por décadas de competencia económica y política, está entrando ahora en una fase crítica. Esta medida puede ser la reacción de Trump a una serie de disputas y desacuerdos que comenzaron a intensificarse cuando estaba en el poder. Pero el efecto de esto en los mercados financieros globales, los consumidores y las economías de todo el mundo será profundo y de largo alcance. La reacción inmediata de China a la decisión de Trump fue la condena, lo cual se esperaba, pero la verdadera pregunta es cómo afectará esto al equilibrio global, no solo en términos de comercio, sino también en seguridad financiera. Al atacar directamente los activos chinos, Trump está desafiando al régimen de Beijing de una manera que podría desencadenar una serie de acontecimientos. El mercado financiero ya vive en una incertidumbre constante, pero con la posibilidad de represalias por parte de China, la volatilidad podría aumentar exponencialmente. Si las acciones de Trump continúan seguidas de otras medidas punitivas, como nuevos aranceles o restricciones a más empresas chinas, podría causar una inestabilidad que se sentirá en los mercados de todo el mundo. El dólar podría depreciarse, el mercado de materias primas podría tener fluctuaciones inesperadas y, lo más alarmante, podría surgir una guerra económica total entre las dos economías más grandes del planeta. Una guerra económica, como hemos visto en el pasado, puede tener consecuencias duraderas, no solo en el comercio, sino también en los empleos y la prosperidad de la gente corriente. Cuando hablamos de activos congelados, debemos entender lo que esto significa realmente. Los activos son un tipo de representación de la riqueza que circula por el mundo. Pueden ser inversiones, inmuebles, empresas y, en muchos casos, incluso deudas. Cuando Trump congela los activos chinos, esencialmente está congelando una parte del poder financiero de China, lo que puede compararse con un intento de quebrar su capacidad para hacer negocios internacionales de manera efectiva. Esta acción podría perjudicar a muchas grandes empresas chinas, como Huawei y Alibaba, pero también tiene ramificaciones para las empresas estadounidenses y de otros países que hacen negocios con ellas. La interconexión de las economías globales es un factor esencial que a menudo olvidan quienes no siguen de cerca los mercados financieros y la dinámica política, pero los efectos pueden ser desastrosos para todos los involucrados. La guerra comercial entre Estados Unidos y China se está volviendo cada vez más compleja. Cuando Trump optó por tomar medidas drásticas contra China durante su presidencia, ya había mostrado un comportamiento agresivo en materia de política económica internacional. Sus acciones causaron daños al comercio global, afectando a empresas de ambos países. Las empresas norteamericanas que dependen de las cadenas de suministro chinas se han visto obligadas a reconsiderar sus contratos y operaciones. Lo mismo ocurrió con muchas empresas chinas que intentaron expandir sus operaciones hacia Occidente. Ahora, al congelar los activos chinos, Trump está poniendo en riesgo un delicado equilibrio que se ha mantenido durante décadas. No solo está en juego la relación comercial entre ambos países, sino también las alianzas estratégicas que cada uno tiene alrededor del mundo. China, por ejemplo, ha invertido mucho en países de Asia, África y América Latina. Trump, por su parte, ha tratado de alinear a otros países occidentales contra la inversión china, pero al hacerlo también corre el riesgo de aislar a Estados Unidos de partes importantes de la economía global. La estrategia de Trump de utilizar la congelación de activos como herramienta de presión económica también podría tener implicaciones a largo plazo. Si Estados Unidos continúa utilizando estas medidas contra otras potencias, podría crear un escenario en el que las relaciones financieras internacionales se polaricen aún más.
La idea de que las grandes potencias puedan utilizar sus sistemas financieros como armas no es nueva, pero se está volviendo cada vez más evidente a medida que las potencias globales compiten por la hegemonía. El concepto de poder financiero se está convirtiendo en una cuestión crucial en geopolítica, y las decisiones tomadas por líderes como Trump podrían alterar por completo la forma en que operan los mercados globales. Al mirar hacia el futuro, es importante comprender que China no permanecerá en silencio ante esta acción. Incluso con su sistema político cerrado y su economía centralizada, China tiene una gran influencia en el comercio global y puede fácilmente tomar represalias en formas que Estados Unidos no está preparado para afrontar. La respuesta de Beijing puede no ser inmediata, pero sus reacciones podrían venir en forma de sanciones, boicots o incluso cambios en sus propias políticas económicas que podrían dañar aún más los intereses estadounidenses y los de sus aliados occidentales. Si China decide utilizar su influencia sobre otros países para tomar represalias, podría crear un ciclo de acciones y contraataques que afectarán a la economía global de maneras impredecibles. Y lo más preocupante es que, en este tipo de conflicto, son las poblaciones de todo el mundo las que terminan pagando el precio, ya sea a través de inflación, pérdida de empleos, aumento del costo de vida o incluso una desaceleración de la economía. Ahora, con todo esto en mente, es importante saber cómo te afectará todo esto a ti, el espectador que mira este vídeo. Si tiene inversiones, está involucrado en el mercado laboral o simplemente está interesado en el futuro de la economía global, debe comprender que el impacto de estas decisiones políticas puede ser devastador. ¿Qué opinas? ¿Cree que China permanecerá en silencio ante tales acciones? ¿O cree que las represalias podrían llegar con toda su fuerza? Deja tu opinión en los comentarios. El mercado global actual está siendo moldeado por una serie de factores inesperados, y la decisión de Trump de congelar los activos chinos parece ser un intento directo de modificar un tablero geopolítico complejo. Como hemos visto, la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha sido una de las principales narrativas económicas de los últimos años, pero la medida de Trump representa una escalada aún más audaz. Cuando decide atacar los activos financieros de China, no está simplemente jugando con los números sobre el papel, está poniendo a prueba una relación que afecta a millones de personas en ambos países y que, en cierto modo, repercute en todo el planeta. Este conflicto no puede tratarse simplemente como una lucha entre gobiernos, sino como una disputa estratégica que impacta el comercio global, el empleo y la vida cotidiana de los ciudadanos. El impacto inmediato de la decisión de Trump es claro. La congelación de activos chinos podría ser un intento de apuntar a las áreas más sensibles de la economía china, especialmente en sectores como la tecnología y las inversiones internacionales. Dado que empresas como Huawei, Alibaba y otros gigantes chinos tienen importantes inversiones en Estados Unidos y en todo el mundo, la medida de Trump podría afectar tanto las operaciones de estas empresas como las economías locales que dependen de ellas. Cuando a un gigante como Huawei se le congelan sus activos, no solo significa que pierde acceso a recursos financieros, sino que también colapsa toda la cadena de suministro que lo sustenta. Y el efecto dominó de esto podría afectar todo, desde la producción de productos electrónicos hasta la distribución de tecnología en los mercados emergentes. Además, el mercado de valores, un barómetro sensible de la salud económica mundial, ya está reaccionando de manera impredecible. Los mercados bursátiles de todo el mundo sintieron el impacto de este anuncio, y los inversores temen las consecuencias de una guerra financiera entre las dos economías más grandes del planeta. La incertidumbre es un veneno para los mercados financieros y el escenario actual no es nada cómodo para quienes están expuestos a estos mercados. Lo que estamos viendo ahora es un juego de ajedrez, donde los jugadores se están posicionando, y las piezas pueden moverse de maneras que afectan no solo a los más ricos, sino también a aquellos que simplemente están tratando de proteger su futuro financiero. La verdadera pregunta es, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar los inversores y cómo el mercado, a largo plazo, absorberá estos cambios? Pero las implicaciones de este congelamiento de activos no se limitan únicamente al mercado financiero. Se está produciendo un cambio significativo en las economías emergentes y los países en desarrollo. China, a lo largo de los años, se ha convertido en uno de los mayores inversores y socios comerciales de muchas naciones de África, América Latina e incluso el sudeste asiático. Estos países,
que a menudo se encuentran entre la espada y la pared en la disputa entre grandes potencias, ahora tienen que decidir a qué lado apoyar en un momento de creciente polarización económica. Y el impacto de esto puede ser profundo. Si China se ve obligada a dar marcha atrás en algunas de sus prácticas comerciales, o si a sus empresas se les prohíbe operar en mercados clave, podría significar un colapso en la infraestructura y el desarrollo que estos países están tratando de lograr. La interdependencia económica que los países emergentes tienen con China es un factor crucial en el comercio global y podría verse gravemente socavada por la política agresiva de Estados Unidos. Sin embargo, esta medida de Trump no se limita solo a una guerra comercial o financiera. También está profundamente entrelazado con la lucha por el dominio y la supremacía tecnológicos en el escenario geopolítico. Empresas como Huawei, que tienen un dominio significativo en las telecomunicaciones 5G, son solo la punta del iceberg. La congelación de activos y la constante imposición de sanciones contra los gigantes chinos son, de hecho, un intento de frenar el ascenso tecnológico de China, que amenaza la posición dominante de Estados Unidos en este sector. 5G no es solo una cuestión de telecomunicaciones, sino de seguridad nacional y control global de la infraestructura digital. Al atacar directamente a las empresas que lideran esta carrera tecnológica, Estados Unidos está tratando de frenar un avance que podría cambiar el orden mundial, afectando la forma en que se comparte la información, se recopilan datos y, lo más importante, cómo las potencias globales pueden controlar las redes de comunicaciones. En este contexto también entra en juego la política monetaria. El papel del dólar como moneda de reserva global y la forma en que los mercados internacionales manejan los tipos de cambio podrían verse profundamente afectados. Al interferir directamente en el comercio y las finanzas de China, Trump puede estar obligando a China a buscar alternativas al sistema financiero global liderado por Estados Unidos. Ya hemos oído hablar del yuan digital, que China está desarrollando como alternativa al dólar. La congelación de activos podría acelerar la adopción de esta moneda, creando un nuevo eje financiero en un mundo multipolar. Pero este no será un proceso rápido, y sus consecuencias podrían tardar años en materializarse, lo que significa que los efectos de esta decisión se sentirán de forma prolongada e impredecible. A medida que aumentan estas tensiones, es crucial que el mundo comience a preguntarse qué está en juego para el futuro de las relaciones internacionales. Estamos entrando en un periodo de incertidumbre económica global, en el que se cuestionan viejos paradigmas y se forman nuevos acuerdos de poder. Y la pregunta que surge de todo esto es, ¿quién gana realmente con este tipo de confrontación económica? ¿Sucumbirán las grandes potencias a una guerra de titanes, o otros países aprovecharán el momento para redefinir sus propias alianzas e intereses? A medida que se intensifica la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la decisión de Trump de congelar los activos chinos representa uno de los capítulos más dramáticos de esa disputa. Lo que comenzó como una serie de aranceles y amenazas comerciales, ahora se ha convertido en una acción directa contra las finanzas de uno de los mayores rivales económicos de Estados Unidos. Pero ¿qué hay exactamente detrás de este movimiento? Trump no solo está intentando apuntar a China en un intento de desestabilizar su economía, está tratando de dar forma a las reglas del juego para los próximos años, una medida que podría redefinir la dinámica de poder entre las dos potencias. El impacto de esto podría ser incluso mayor de lo que muchos creen, especialmente si se considera el papel que desempeña China en el comercio global y las cadenas de suministro internacionales. Los efectos de esta escalada se sentirán no solo entre las dos naciones, sino en todo el mundo. La relación entre Estados Unidos y China es una de las más complejas en la actualidad e involucra cuestiones comerciales, diplomáticas, tecnológicas e incluso de seguridad nacional. Al congelar los activos chinos, Trump está tratando de alterar la capacidad de China para mover recursos de manera efectiva, perjudicando directamente a las empresas que tienen grandes inversiones en Estados Unidos y en todo el mundo. Pero no es solo China la que pierde con este movimiento. Muchas empresas estadounidenses y globales también están interesadas en mantener buenas relaciones comerciales con el gigante asiático, y estas acciones de Trump podrían afectar directamente al flujo de negocios en sectores como el tecnológico, el manufacturero e incluso el energético. La guerra comercial, con todos sus aranceles y sanciones, ya estaba creando un ambiente de incertidumbre, pero con la congelación de activos, Trump va aún más lejos.
poniendo en riesgo la estabilidad financiera global. Es importante destacar que, si bien la atención de los medios de comunicación suele centrarse en las disputas comerciales directas, el impacto real de esta guerra va mucho más allá de los aranceles. La verdadera consecuencia puede ser la dislocación de las alianzas comerciales globales. Los países que alguna vez estuvieron firmemente alineados con Estados Unidos ahora se encuentran en una situación delicada en la que deben elegir de qué lado están. China, con su creciente influencia en el comercio global, se está convirtiendo cada vez más en una potencia económica rival, y sus respuestas a estas medidas estadounidenses tendrán el poder de remodelar el panorama internacional. Como hemos visto en años anteriores, China ha buscado incrementar su presencia en el mercado internacional con iniciativas como la Iniciativa de la Franja y la Ruta, que pretende ampliar sus redes comerciales y de infraestructura a través de asociaciones con países de todo el mundo. Al congelar los activos de los gigantes chinos, Trump no solo afecta los intereses de China, sino que también pone en riesgo la estabilidad de varias economías que dependen de la asociación con Beijing. Esta estrategia de Trump tampoco es una simple represalia comercial. Está directamente relacionado con un intento de debilitar la posición de China en relación con su liderazgo en el campo tecnológico. El ascenso de empresas chinas como Huawei y Tencent no es visto con buenos ojos en Washington, ya que estas empresas lideran la carrera por dominar las nuevas tecnologías, como el 5G y la inteligencia artificial. Estas áreas son extremadamente sensibles, ya que representan el futuro del mercado global. La lucha por el control tecnológico no se trata solo de quién fabrica los mejores dispositivos, sino también de quién tendrá el poder de controlar la infraestructura digital global. En este sentido, la congelación de activos chinos pretende frenar este avance, intentando frustrar los planes de expansión global de China en sectores estratégicos. Al atacar directamente a las grandes empresas chinas, Trump también está tratando de alinear a otros países del mundo contra el creciente poder de Beijing. Al mismo tiempo, desafía a las organizaciones internacionales que han intentado equilibrar las relaciones entre las grandes potencias. Esta no es solo una disputa bilateral entre Estados Unidos y China, sino una batalla global sobre las reglas del comercio y el poder. La congelación de activos puede verse como una forma de presión para que China se adapte a un nuevo estándar económico impuesto por Estados Unidos, pero las consecuencias de esta medida podrían ser más profundas de lo que uno imagina. Como resultado, el escenario para el futuro de la economía global se vuelve aún más impredecible, con una intensa competencia entre superpotencias y una posible redefinición de las alianzas que estamos acostumbrados a ver. La dinámica entre Estados Unidos y China es, por tanto, más compleja que nunca, y Trump apuesta por una política de confrontación directa que podría afectar las relaciones económicas durante años, pero al mismo tiempo pone en riesgo la estabilidad económica global, ya que muchas naciones dependen del comercio con China para impulsar sus economías. Además, al enfrentarse a China, Trump también está poniendo en duda el sistema financiero global tal como lo conocemos. El uso de medidas como la congelación de activos puede ser una prueba de tensión para las economías interconectadas del mundo moderno. Las consecuencias de esta acción aún están por verse, pero ya es posible vislumbrar que el impacto se sentirá en muchos sectores. Y lo más alarmante es que esta guerra de sanciones podría crear una reacción en cadena, donde otras potencias podrían involucrarse y la situación podría empeorar aún más. El impacto del congelamiento de activos chinos va más allá de la simple disputa entre dos grandes economías. Cuando hablamos de la influencia de la economía china en el mundo, hablamos de una fuerza que va mucho más allá de las fronteras de China. En las últimas décadas, China se ha consolidado como una de las economías más grandes del planeta, con una red de influencia que llega prácticamente a todos los continentes. El país ha invertido mucho en infraestructura y comercio global, formando asociaciones estratégicas con países de África, América Latina e incluso Europa. La Iniciativa de la Franja y la Ruta es solo un ejemplo de cómo Beijing ha utilizado su poder económico para expandir su influencia. Estas asociaciones comerciales no tienen que ver solo con el intercambio de bienes, sino también con el poder geopolítico. Cuando Trump congela los activos de los gigantes chinos, no solo está atacando a las empresas, sino que está afectando directamente a una red comercial global que beneficia a millones de personas en los países en desarrollo.
Lo que esto podría significar para estas naciones, que dependen de acuerdos financieros con China, es un futuro incierto en el que las opciones de crecimiento económico podrían verse drásticamente limitadas. Además, la guerra comercial entre ambos países no se limita solo al sector de productos y servicios, sino también a cuestiones tecnológicas. Empresas como Huawei, Tencent y Xiaomi representan una amenaza directa al liderazgo estadounidense en el sector tecnológico. Huawei, por ejemplo, ha dominado la industria 5G, y Estados Unidos ha actuado para bloquear la expansión de esta tecnología en varios países, acusando a la empresa de espionaje y de representar una amenaza para la seguridad nacional. Cuando Trump congela los activos de estas empresas, no solo está golpeando el bolsillo de China, sino que está tratando de detener el avance tecnológico del país en un momento crítico. La lucha por el dominio tecnológico es una de las batallas más intensas del siglo XXI. Y no se trata solo de quién produce la mayor cantidad de teléfonos inteligentes o quién lidera la creación de nuevos dispositivos. Estamos hablando de un juego de poder global, donde el control de infraestructuras digitales como 5G puede dictar las reglas del juego en el futuro. Por tanto, al atacar a estas empresas, Trump intenta frenar el ascenso de una nueva potencia tecnológica, pero el precio de ello podría ser alto no solo para EEU, sino para el mundo entero, que depende de esta tecnología para avanzar. Sin embargo, el impacto no se limita a las grandes potencias o corporaciones de alto nivel. Los efectos secundarios de esta disputa pueden ser devastadores para las economías emergentes, que a menudo se encuentran entre la espada y la pared. Los países que dependen de productos fabricados por China o que cuentan con inversiones chinas en su infraestructura enfrentan ahora un escenario inestable. La dependencia del comercio con China ha sido un factor clave en el crecimiento de muchas economías emergentes, y cualquier interrupción de ese flujo podría tener profundas repercusiones. La inversión china, que a menudo se presenta en forma de préstamos e infraestructura, ha ayudado a modernizar las economías de países como Kenia, Brasil y Argentina. Al congelar los activos de los gigantes chinos, Trump puede estar poniendo en riesgo este flujo de capital, que ha sido vital para estos países. Si China decide tomar represalias, como es probable que lo haga, podría provocar una congelación de los proyectos de infraestructura, un aumento de los aranceles e incluso una reducción del volumen de las importaciones. Esto no solo afectaría el crecimiento de estas economías, sino que también podría provocar un aumento del desempleo y una disminución de la calidad de vida de millones de personas. Con la interconexión de los mercados globales, las repercusiones de una medida como congelar los activos chinos no se detienen en las fronteras de Estados Unidos o China. Se propagan rápidamente a través del comercio internacional y afectan a consumidores, trabajadores y empresas de todos los tamaños. El sector tecnológico, por ejemplo, está profundamente entrelazado con China, y cualquier interrupción en las cadenas de suministro podría provocar una escasez de productos y un aumento en el costo de componentes esenciales como chips y semiconductores. Las empresas de todo el mundo que dependen de estos componentes para fabricar de todo, desde teléfonos inteligentes hasta automóviles, podrían enfrentar serios desafíos. Además, al afectar a gigantes chinos como Alibaba y Tencent, que tienen negocios en diferentes partes del mundo, la medida de Trump podría resultar en una reducción de la inversión china en sectores clave de diferentes economías, impactando directamente en el desarrollo de nuevas tecnologías y la expansión de empresas internacionales. El impacto de este tipo de confrontación no es solo económico, sino que también puede generar un ambiente de incertidumbre política global. Con la escalada de la guerra comercial, la cuestión de las sanciones económicas se vuelve más relevante que nunca. Los gobiernos de diferentes países necesitarán posicionarse en relación con estas tensiones, y muchos tendrán que elegir de qué lado están. Los países que hasta ahora se han beneficiado del comercio con China pueden verse presionados a seguir la línea de Estados Unidos, mientras que otros pueden intentar mantener una postura neutral o incluso apoyar a Beijing. Esta polarización podría crear un nuevo bloque de naciones alrededor de cada potencia, cambiando la dinámica del comercio global y las alianzas geopolíticas. Pero la cuestión no es solo política y económica. ¿Qué significa realmente para ti ver todo esto desde lejos? Bueno, la creciente incertidumbre en el comercio y las finanzas globales
podría terminar afectando directamente su vida cotidiana. Si es trabajador, puede notar un aumento en el costo de los bienes de consumo, especialmente artículos tecnológicos como teléfonos inteligentes y computadoras que dependen de componentes fabricados en China. Si es un inversor, el valor de sus acciones o inversiones puede verse directamente afectado por las fluctuaciones de los mercados globales. Y si usted es parte de una economía emergente, la estabilidad de su mercado laboral puede verse afectada por los cambios en las relaciones comerciales con China. Todo esto ejerce una presión adicional sobre la clase media y los trabajadores, que ya enfrentan los desafíos de un mundo pospandémico. A medida que la situación entre Estados Unidos y China se intensifica, no podemos ignorar el impacto que estas acciones podrían tener en las políticas monetarias globales. La congelación de activos chinos, una medida agresiva destinada a atacar directamente las finanzas de Beijing, tiene el potencial de desestabilizar las economías de varias naciones. El sistema financiero global, que está altamente interconectado, puede enfrentar un importante proceso de reajuste, ya que las economías de ambos países son fundamentales para la salud financiera de varios mercados. China, por ejemplo, es uno de los mayores poseedores de reservas internacionales del mundo, y su capacidad para mover grandes volúmenes de dinero en el mercado puede afectar no solo el valor del yuan, sino también la demanda de materias primas y el valor de monedas globales como el dólar y el euro. La presión de Trump sobre China podría acelerar un cambio en las prácticas monetarias globales, especialmente si Beijing decide aumentar sus reservas de oro o adoptar alternativas al dólar estadounidense. Si China comienza a avanzar hacia una economía más aislada alejándose del dólar, otras economías pueden seguir este camino para protegerse de sanciones económicas similares. El impacto de esto puede ser profundo. El dólar estadounidense, que ha sido durante mucho tiempo la moneda de reserva mundial, podría perder parte de su relevancia, lo que cambiaría drásticamente la balanza del comercio internacional. Este cambio de estrategia podría crear un nuevo sistema financiero, con bloques regionales y alianzas monetarias, lo que generaría una desestabilización temporal hasta que se establezca un nuevo modelo de gobernanza económica. El impacto no se detiene ahí. Una congelación de activos en una escala de esta magnitud también podría desencadenar un proceso de reasignación de inversiones. Las empresas, los inversores y los gobiernos de todo el mundo pueden comenzar a alejarse de los activos asociados con cualquiera de las partes de esta disputa, lo que generará una incertidumbre generalizada en los mercados financieros globales. Si aumentan las sanciones contra las empresas chinas y sus activos, se podría crear un efecto dominó, en el que los países y los inversores reconsiderarían sus estrategias económicas y financieras. Las economías emergentes, que aún se están recuperando de la crisis financiera mundial de 2008 y la pandemia de COVID-19, podrían ser las más afectadas por este cambio. La inestabilidad generada por estas nuevas dinámicas puede afectar directamente las inversiones extranjeras en los países en desarrollo, perjudicando proyectos de infraestructura, comercio e incluso iniciativas de desarrollo social. Pero eso no es todo. Las repercusiones de esta guerra económica también afectan directamente las relaciones comerciales internacionales, especialmente con otros países que dependen de China para suministros esenciales. Muchos países de todo el mundo se han beneficiado directamente del poder adquisitivo chino, ya sea para exportar bienes de consumo, tecnología o incluso materias primas. La decisión de Trump de bloquear activos y sancionar a empresas chinas podría obligar a estos países a repensar sus propias estrategias comerciales. Si bien muchos países todavía tienen estrechos vínculos con Estados Unidos, la creciente importancia de China en los mercados globales los coloca en una posición difícil. La interdependencia económica global se ha intensificado en las últimas décadas, y al atacar directamente a China, Trump podría terminar socavando las alianzas comerciales de largo plazo que Estados Unidos mantiene con varias naciones del mundo. La creciente presión de un lado contra el otro podría dar lugar a una fragmentación aún mayor del comercio mundial. Las economías europeas, asiáticas e incluso africanas pueden empezar a buscar alternativas para minimizar los riesgos de una excesiva implicación con uno de los dos bloques en disputa. El surgimiento de nuevas alianzas regionales podría redefinir la forma en que se lleva a cabo el comercio, con bloques como la Unión Europea y países asiáticos como Japón y Corea del Sur
tratando de distanciarse de los efectos de las sanciones impuestas por la superpotencia estadounidense. Esto, a su vez, podría conducir a un mayor reordenamiento del panorama económico global, con un cambio en el enfoque del comercio de bienes y servicios, e incluso un cambio en la forma en que las naciones tratan sus reservas internacionales y sus políticas fiscales. En cuanto a posibles nuevas sanciones y represalias, los próximos pasos son impredecibles. China, que ya ha demostrado ser una potencia resiliente, puede reaccionar estratégicamente, buscando alternativas para mitigar los impactos negativos de las políticas de Trump. El gobierno chino podría intensificar sus propias acciones de represalia, imponiendo nuevos aranceles o restricciones a las empresas estadounidenses, lo que conduciría a una escalada aún mayor del conflicto. Sin embargo, es posible que las consecuencias no se limiten únicamente al comercio. Si China decide tomar represalias más agresivas, podría afectar la estabilidad política y económica de regiones enteras. Los países que mantienen relaciones comerciales con China, especialmente en áreas como energía y manufactura, podrían verse directamente afectados, lo que resultaría en aumentos de precios, escasez de productos y una desaceleración de las economías que dependen de estas importaciones. En un escenario más drástico, podemos incluso imaginar que las represalias podrían extenderse a la manipulación monetaria o la creación de nuevas barreras comerciales en otras áreas del mundo. China, junto con otras economías emergentes, puede comenzar a buscar sistemas financieros alternativos, como el uso del yuan digital o nuevas redes de pagos internacionales que ya no dependan de intermediarios occidentales. Si el mercado financiero global comienza a avanzar hacia estas alternativas, el impacto en el comercio y la economía global sería profundo y de largo plazo. Estamos en un punto de inflexión, donde una simple decisión puede desencadenar una serie de reacciones que cambiarán el orden económico mundial. Esta escalada entre Estados Unidos y China es solo el comienzo de un proceso que podría redefinir las reglas del comercio global. Lo que está claro es que las repercusiones se sentirán durante mucho tiempo, y las decisiones que tomemos hoy tendrán un impacto directo en lo que suceda en los años venideros. ¿Qué opinas? ¿Hasta dónde cree que pueden llegar las tensiones económicas?